Bueno, señores, la Asociación Dominicana de Profesores ha convocado para una vigilia hoy en el Parque Independencia para la mañana de hoy a las 10, en demanda de que el Ministerio de Educación les escuche con relación a las propuestas o a las diferencias de criterio que tienen con relación al concurso que se ha abierto desde el Ministerio de Educación para la selección de los directores regionales y los directores de distrito. Tuve la oportunidad de conversar ayer con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Obviamente tocamos el tema de la paralización de la docencia. La ADP insiste en que desde noviembre pasado, cuando lograron por fin reunirse con el ministro de Educación para hablar del tema de la evaluación de desempeño, donde se firmó un documento de acuerdo que permitiría incluso un seguimiento a los puntos en los que había diferencias en aquel momento. Recuerden que estas reuniones se dieron después de que el Ministerio de Educación hizo una evaluación interna donde decía que más de 8.000 maestros no cumplían con dar clases, y la ADP rechazó este número, entraron y entregaron una serie de documentos y terminaron siendo cientos los que no estaban cumpliendo con sus actividades contratadas. Pues ahora la ADP dice que desde noviembre no se ha vuelto a producir una reunión. Esto es importante porque, de ser cierto, entonces ese diálogo constante no existe, y ese canal abierto que dice el Ministerio de Educación que comenzaba a partir de ese momento simplemente no se da. De todas maneras, o algunas corrientes internas de la Asociación Dominicana de Profesores alegan que es el propio presidente de la ADP el que no facilita el diálogo. Según la conversación que sostuvimos con Eduardo Hidalgo ayer, la ADP está dispuesta a sentarse a discutir este tema con el Ministerio de Educación. Aquí mostrábamos unos documentos esta semana donde digamos que quedaba puesto en evidencia que es la misma ley de educación la que llama a concurso. Ahora, la Asociación Dominicana de Profesores indica que en el artículo 115 al que hacíamos referencia con relación a la selección mediante terna de los cargos administrativos, dicen que eso se trata de otra categoría. Tema que obviamente deben discutir los especialistas en el área, en este caso los miembros de la ADP y el Ministerio de Educación. ¿En qué consiste la diferencia que hay entre la ADP y la resolución? Digamos que se pueden enumerar relacionando estos temas con varios puntos que hemos visto desde hace varios días. Uno, que el Consejo Nacional que se cita en la resolución no se corresponde con el Consejo Nacional de Educación que está establecido por ley y en el reglamento del docente. Digamos que la composición que se muestra en la resolución no se corresponde con los documentos que acabo de citar, y la ADP solicita que haya una reformulación de lo que se plantea en la resolución. Eso es en el primer punto. Segundo punto, la ADP no se opone a que haya concurso. Insisten en que su temor está relacionado con el tema de las ternas, que es lo que yo citaba anteriormente, que el artículo 115 habla de ternas. Ellos dicen que se trata de posiciones administrativas, no del carácter del distrito regional y el director de distrito. Que ellos, digamos que, ¿qué solicitan? El artículo 17 de la resolución del Ministerio de Educación habla de que la Comisión Nacional, después de hacer el concurso, va a entregar o a sacar ternas, y le va a proponer ternas al ministro de Educación relacionadas con las 9 personas que saquen la mejor calificación. Lo que propone la ADP es que se establezca concurso y que quien saque la mayor calificación sea la persona designada. ¿Por qué? Porque entienden que por el carácter político que ha primado en los últimos años en la designación de estos cargos, en la selección de la terna en base a esos 9 puntos, nada garantizaría que la persona escogida no sea cercana a partido de gobierno, etcétera. Entonces, lo que ellos alegan es que aunque se habla de transparencia y de que se publicarán las calificaciones de todas las personas, no existe razón alguna por la que la persona que saque la mejor puntuación sea simplemente la seleccionada. Bueno, digamos que esos son los dos puntos que no entendemos por qué no se pueden discutir en una reunión que no siga impulsando la paralización
y ellos alegan que desde noviembre, incluso me entregaron un documento que lamento no tener a mano, entregaron un documento formal el 23 de enero al Ministerio de Educación señalando estos y otros temas que quieren discutir y que el Ministerio de Educación no los ha convocado. Ya, lo que pasa no se dialoga porque con esa actitud de la ADP de violar derechos de los niños y de las niñas a educarse con paralizaciones como la que están llevando a cabo bajo ese tipo de presión, es muy difícil poder generar un ambiente de diálogo y mientras tanto hoy, como tú señalabas, la paralización de docencia en el Gran Santo Domingo se mantiene a partir de una convocatoria a una concentración que está haciendo la ADP, lo que va a implicar que cerca de 1 millón de niños y de niñas del país pierdan docencia el día de hoy. Van a seguir con otras movilizaciones en la región sur esta y la próxima semana, lo que implica más paralización de docencia en violación a el pacto educativo donde los maestros se comprometieron a respetar el calendario escolar y se está violando esto además de todos los derechos que la propia Constitución establece relacionado con el acceso a una educación de calidad que tienen los niños dominicanos. Al mismo tiempo, como hemos reiterado en distintas ocasiones, no se comprende esa actitud de la ADP de estar sumamente preocupado en estos momentos cuando se está haciendo un concurso para la selección de 18 directores regionales y 122 directores a nivel de los distritos, cuando en ocasiones anteriores, sobre todo cuando el método era de señalar y de designar directamente por parte del ministro a estos directores, la ADP no tenía una actitud de rechazo a eso. Y además es contradictorio el hecho de que personas muy vinculadas a los directivos de la ADP, incluyendo la esposa del actual presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, sea directora de una regional y él al mismo tiempo esté demandando el que haya un cambio, esté cuestionando el procedimiento para la selección de los directores cuando hay ahí claramente un conflicto de interés. Y precisamente parece que intereses particulares son los que están determinando las acciones de la ADP y no necesariamente el interés de que la educación en términos generales pueda avanzar en el país. De todas maneras, previo a cualquier posibilidad de diálogo debe haber un cambio de actitud en esta institución, en este gremio y hacer todo lo posible por apoyar esfuerzos dirigidos a seguir profundizando y mejorando la calidad de la educación en el país. Aunque coincido contigo, Javier, no podemos bajo ningún concepto apoyar que el método utilizado por la Asociación Dominicana de Profesores siga siendo la interrupción de la docencia. También nos llama la atención que existan varios documentos formales de solicitud de reunión con el Ministerio y que estos no se hayan dado. Aquí tiene que haber una apertura de ambas partes porque no puede seguirse afectando la calidad de la docencia, no puede seguirse afectando a los estudiantes. Con relación al tema de lo de la esposa del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, si bien es cierto que llama la atención que esté en esa posición, debe ser sometida a concurso igual que todo el mundo. No la conocemos, no conocemos sus capacidades, pero la Asociación Dominicana de Profesores como institución debe tener la oportunidad de discutir con el gobierno. Ahora, lo que no puede ser es forzar ese diálogo en base a la prohibición o en base a la limitación del acceso a educación a los estudiantes, a todos los estudiantes. Y es lo que están haciendo con la paralización de hoy o la posible reunión de este viernes. También anunciaron una revisión de su plan para el próximo lunes. Si siguen así, crispándose los ánimos, no vamos a llegar a nada. Que haya constancia de documentos que indiquen que han solicitado reuniones con el Ministerio y que estas reuniones no se han dado también, nos hace llamar la atención del Ministerio de Educación, que había dicho que iba a abrir un diálogo constante con la Asociación Dominicana de Profesores. Hay un tema muy puntual que genera inquietud, que se estén preocupando ahora, siempre y cuando la propuesta sea que haya un concurso transparente, que se permita abrir este espacio para que sean evaluadas todas las personas. Vamos a ganar todos, pero no puede ser que sigan
perdiendo los estudiantes en medio de una situación pero como bueno, esta. permíteme dudar que en última instancia esa sea la intención de grupos al interior de la ADP, cuando precisamente significa un paso importantísimo de avance, claro, el hecho de que en estos momentos directores a nivel regional y de distrito estén siendo escogidos mediante una terna. Esta es una ruptura importantísima con la práctica de designación directa por parte del ministro de Educación, como lo era anteriormente, de los directores de distrito. Eso sí era politizar el tema de la estructura técnica al nivel del sistema educativo dominicano. Y esa práctica permitía que ahí políticos tuvieran gente en todo el territorio nacional que le debían favor a ese político y eran clientes que al mismo tiempo le servían de base para sustentar o proyectos políticos o para responder a intereses económicos de determinados grupos. Ahora lo que se intenta romper es con esa práctica y por eso genera mucho escepticismo esa pretendida intención de grupos dentro de la ADP de supuestamente que el proceso sea más democrático, sea más abierto, sea mediante concurso, cuando en ocasiones anteriores no lo hicieron. Pero en definitiva, si la ADP está en disposición de diálogo, y el vocero del Ministerio de Educación, Miguel Medina, ayer hablaba de que el ministro está en esa voluntad y en esa disposición de diálogo, pues que se haga. Ahora, que ese diálogo no implique entorpecer las medidas que se están tomando para que el sistema educativo avance fundamentalmente en el tema de su calidad. Bueno, tiene que ser para mejorar ese conjunto de medidas, y entre ellas está esto. Nosotros nos hemos concentrado porque ha sido la reivindicación y la demanda que está haciendo la ADP ahora mismo, el tema de la designación de directores, pero hay otros temas que son esenciales, el tema de la evaluación de desempeño, por ejemplo, que se está haciendo, el tema de capacitación de los docentes, que es fundamental para garantizar la calidad de la educación, y otros temas que son importantísimos, que deberían estar en esa agenda de diálogo para que la República Dominicana pueda colocarse como un país donde los niveles de educación realmente avanzan, son competitivos y son de calidad, porque sin eso es imposible que la República Dominicana pueda avanzar en términos de desarrollo. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Bueno, hay otros temas, ciertamente, y uno de ellos que genera mucha preocupación es la denuncia que el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, hizo el día de ayer, y ya lo veíamos más temprano en la noticia. El doctor Rodríguez Monegro señaló que ya había planteado su intención de salir del Servicio Nacional de Salud, de salir como funcionario público, porque altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana estaban impidiendo que él avanzara en un proceso de despolitización de la salud, del sector salud en nuestro país. Y por lo tanto, Rodríguez Monegro indicó que no, por un lado, que no va a aceptar ese nombramiento que se le asignó como asesor del Poder Ejecutivo para el sistema hospitalario. Bueno, y destacó una serie de denuncias, entre ellas la resistencia de personal hospitalario a cumplir con sus deberes, con sus horarios, una serie de irregularidades y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos en los hospitales, pero lo más grave, según Rodríguez Monegro, es la presión que recibía de políticos, de legisladores, de funcionarios, para que designara en el sector salud a servidores públicos, y que él no aceptó y no aceptará este tipo de presión. Yo creo que esta es una denuncia que no puede quedar en el aire, y bueno, ahora que Chanel Rosa Chupani asume
la dirección del Servicio Nacional de Salud. Ahí tiene retos importantes que enfrentar. Bueno, ahí está la imagen de Gustavo Sánchez cuando en un tuit indicaba que se alegraba de la destitución de Rodríguez Monegro y utilizó una expresión muy popular en varios merengues dominicanos de que hoy se bebe, pues Rodríguez Monegro relacionaba este tipo de actitud con la práctica de presión que había recibido de políticos. Insisto en que si hay un área importante donde se debe avanzar despolitizando el sector es precisamente el área de la salud, y es uno de los retos fundamentales que tendría el nuevo incumbente de esta institución, Chanel Rosa Chupani. Mira, ahí, al igual que en muchos sectores, la política ha permeado todas las instituciones de nuestro país y siempre hay personas que con sus intereses particulares intentan obtener y ganar espacios valiéndose precisamente de sus relaciones. Lo único que me llama la atención de este tema es que la denuncia de Rodríguez Monegro se produce justo en el momento en que van a salir los decretos. Es decir, su renuncia se produjo el mismo día en que los decretos se iban a hacer, razón por la cual desde tempranas horas de la mañana se hablaba de su posible destitución y que su renuncia fue la salida elegante a esa destitución o posible cambio hacia la asesoría, que se ve a veces como un premio en nuestro país o como una forma de no sacar totalmente a una persona del gobierno, y se está convirtiendo en una práctica y lo hemos dicho. Porque no comprendemos el que el gobierno dominicano, en este caso el presidente de la República, que es el que tiene la facultad de quitar y poner a los funcionarios públicos, entienda que un funcionario es muy bueno en un área como para ser asesor, pero no para ejecutar las políticas públicas que puede proponer como asesor. Precisamente ayer se hizo el cambio también del doctor César Mella, que estaba como el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Este cambio se veía venir porque lo había anunciado ya Miguel Vargas Maldonado, que había dicho que ese cargo era del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí entra todo el tema de la participación de la política en el tren gubernamental, y uno, digamos que no puede taparse los ojos y no comprender que en la política, y sobre todo en la política electoral, a la hora de una organización político-partidaria hacer un acuerdo con otra, vienen resultados posteriores, es decir, yo te acompaño en las elecciones, ¿a cambio de qué? Y parte de ese cambio es precisamente que haya puestos a disposición de una estructura política, y es lo que ha ocurrido en esta ocasión. El PRD tiene a varios dirigentes colocados en algunos cargos muy específicos. ¿Qué sería lo ideal? Porque no podemos obviar que eso es parte de lo que ocurre en una negociación entre organizaciones políticas, que en esos cargos, las personas que ocupen esos cargos sean personas aptas para ocupar los mismos, que sean preparadas, que se tome en cuenta que aunque la designación es para una organización política, que se seleccione lo mejor, y que en medio de esos pactos incluso se tome en cuenta los perfiles de los dirigentes de ese partido aliado, para determinar en qué posiciones podrían hacer un bien al gobierno. Por eso no se vio mal la entrada de César Mella al IDSS, que posteriormente criticó el tema de los acuerdos políticos cuando él mismo sabe que su designación vino como parte de esa alianza. Claro. Y respondía a esa alianza. Cuando se filtró, él mismo filtró la carta en la que Miguel Vargas Maldonado le advertía de ese posible cambio, entonces criticó los acuerdos políticos. Ya en una ocasión anterior el gobierno lo había designado mediante decreto como asesor en materia de salud y él rechazó ese puesto. Luego aceptó ya un cargo que era más administrativo ejecutivo como director del IDSS, y en esta ocasión, cuando se produce su destitución, otra vez se sale un decreto designándolo como asesor en materia de salud. Vamos a ver cuál será la actitud del doctor César Mella en este caso, porque acabamos de mencionar lo que decidió el doctor Rodríguez Monegro. Lo entendió que ese cambio, esa sustitución de director del Servicio Nacional de Salud para convertirlo en asesor, era una falta de respeto prácticamente, ¿no? Que no se correspondía con lo que él esperaba y que prefería quedarse fuera. Vamos a esperar a ver lo que ocurre con César Mella.
porque, como dije anteriormente, esto se veía venir. Ya ayer el canciller Miguel Vargas Maldonado habló del tema y dijo que ese cargo es del partido, lo que nos da una idea de cómo se ven las cosas, y que ya llegó el tiempo de César Mella, porque es eso. Aunque comprendamos que puede haber una negociación entre organizaciones políticas, que el presidente del partido diga, bueno, ya le llegó su tiempo a César Mella, ahora le toca a fulano, sí, es como el reparto. Sí, casi por encima del presidente de la República. Las formas. El presidente del PRD ya había decidido cambiar a César Mella desde hace meses. Y bueno, ayer se concretizó eso, antes de ayer, con los decretos y se asignaron a otros miembros del Partido Revolucionario Dominicano, entre ellos la empresa de generación hidroeléctrica, donde se colocó a Fello Subelví ahí en este cargo, pero lamentablemente esto sigue siendo práctica en la actividad política de la República Dominicana, y vamos a ver porque precisamente en esta semana el Ministerio de Administración Pública, el MAT, convocó a un evento internacional con varios expertos internacionales hablando del tema de reforma, modernización del Estado y todo el debate que ha habido en la República Dominicana sobre la necesidad de reformar la macroestructura del Estado. Yo creo que ya es tiempo de que República Dominicana comience a dar paso en esa dirección. A pesar de que este es un tema que tiene décadas debatiéndose, nadie ha querido hacer los cambios y las reformas necesarias en este sentido, porque eso sería romper con las prácticas clientelares desde el Estado y todo este tema al que tú haces referencia de distribución de cargos y la entrega de botines a partidos políticos y a políticos que han apoyado durante la campaña. Es tiempo de que el Estado Dominicano deje de ser botín y de que el Estado Dominicano esté en función de cuál es la razón de ser de cualquier Estado en una democracia, que es la de servir a los mejores intereses de la ciudadanía, atender las necesidades y la demanda que tienen los ciudadanos de tener y de contar con una mejor calidad de vida. Ese es el gran reto que tenemos en el país. Bueno, eso con el tema político, porque los nombramientos que se produjeron antes de ayer y ayer, porque salieron nuevos decretos, sí, el de César Mella salió ayer, estuvieron marcados por un par de decisiones del gobierno dominicano que han sido bastante cuestionadas, aunque hablaremos de manera más amplia sobre esos temas también con Uchi. No podemos dejar de mencionar el caso de Andrés Boció. Uchi lo mencionaba ayer y le decíamos, bueno, entre 40 y pico de nombramientos, pues se nos fue el hecho de que Andrés Boció esté siendo designado otra vez como ministro, ¿cómo se llama? Sí. Cónsul en Anzapitre. Entonces uno dice, este señor de nuevo, hay que preguntarle, porque el canciller Miguel Vargas Maldonado, cuando se le preguntaba ayer que él pensaba de ese movimiento de Andrés Boció de Belader a Anzapitre, él decía a una asistente, le preguntaba, fue un cambio, ¿verdad? Y dice, no, pero él lo ha hecho bien, Señores, Andrés Boció tiene una lista larga de investigaciones, pero larga, de cuestionamientos que uno se pregunta cómo es que ha podido evadir la justicia. Varios medios que investigaron algunos de los casos indicaron incluso que en un momento Moscoso Segarra, cuando era fiscal del Distrito Nacional, investigó uno de los procesos. ¿De qué se trata? Bueno, Andrés Boció fue designado en el año 2014 como cónsul en Belader. Esto estuvo precedido de una detención que le hizo el G2, o sea, los militares dominicanos lo encontraron intentando entrar 15 haitianos indocumentados al territorio nacional en su propio vehículo. Lo agarraron con las manos en la masa. Y ese señor no fue condenado por eso. Pero antes de eso, en el gobierno de Leonel Fernández, a él lo destituyeron porque se abrió una investigación, porque supuestamente se estaba dedicando a traficar con visas. Él estuvo investigado por entrada de haitianos indocumentados y de cubanos al territorio dominicano. Estuvo investigado por
porque supuestamente tenía un consulado clandestino o estaba ligado a una red que desarrollaba un consulado clandestino a través del cual se intentaba enviar dominicanos fuera del país, sobre todo a España. Estafó personas que hicieron denuncias públicas con lo que aparentemente ya ha llegado a acuerdos posteriormente, porque le cobró dinero, supuestamente, según las denuncias que se hicieron en aquel momento, gente de la región sur que le llegó a pagar dinero para que él le facilitara o le ayudara a buscar esa visa. Y en algunos casos le llegó a entregar una visa de Haití diciéndole, téngase su pasaporte visado, y la visa era de Haití. De ese personaje del que estamos hablando fue cancelado en la administración de Leonel Fernández, después fue nombrado por Danilo Medina en el año 2014 y todavía anda rondando por ahí. En el caso de San Pedro de Macorís, donde hay varias personas sometidas a la justicia porque formaban parte de una red que se dedicaba a atracar choferes, dueños de camiones y de autobuses, a los que luego mataron de forma cruel, los tiraron en algunas ocasiones vivos a fosas. Estamos hablando de un caso que aquí se están viendo casos bastante extremos. Y después esa gente lo que hacía era robarse esos camiones para trasladarlos a Haití. Hay un sobrino de Bocío sometido a la justicia. Y una de las familias ha llamado la atención sobre el tema porque era Haití que se llevaban los carros. Entonces, uno tiene que preguntarle a la presidencia de la República, ¿por qué Andrés Bocío es tan importante en Haití? ¿Por qué es tan interesante que ese señor continúe trabajando en Haití? Porque tiene que ser una gente necesaria para que tenga todas estas investigaciones detrás. No se entienda cómo ninguno de esos procesos ha tenido una consecuencia posterior en la justicia. Y siga siendo nombrado por el Poder Ejecutivo en Cancillería. Cónsul general de la República Dominicana en Azapite, designado ahora. Entonces sí, uno no sabe si es porque defiende algo importantísimo de la República Dominicana en ese país de Haití, o por lo otro, por lo que suponen mucho, es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Elías Piña, y es a su vez miembro del comité central de esta organización, y parece ser que el poder político de este señor le blinda frente a cualquier posibilidad de investigación por parte de la justicia sobre los casos más que evidentes y demostrados de corrupción y de tráfico de personas en lo que este señor ha estado involucrado, y encima de eso se le premia. Tenemos que hacer, Amelia, una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos en breve.